se convierte primero en un ser sombra cuando está recién desligado de la parte espiritual, y cuando se va degradando el ser sombra, que es como tiene una forma humana, ¿no? Como si fuera una persona toda de negro, ¿no? Si he visto una persona de negro, ¿no? Un bulto negro, ¿no? Todavía tiene cierta conciencia. Pero cuando pasa el tiempo, el cuerpo mental también, los residuos del cuerpo mental se empiezan a degradar. Entonces queda como una especie de animal, como un gusano negro. Es como un saco negro. Y este saco negro ya no tiene conciencia de nada. Y que finalmente lo curaron, ¿no? De eso, y le dijeron que se mudara inmediatamente, ¿no? Que ahí vivía un vampiro, ¿no? Que todo el mundo sabía que vivía. Y ese vampiro es una larva. Sí, los vampiros son seres larvarios. Ay, Dios mío, qué espanto. Sí, había dejado marcas, ¿no? O sea, las larvas te paralizan, Sí, te paralizan porque se roban tu energía. Y si tienes miedo es peor, porque tu aura decrece cuando tienes miedo y ellos pueden apoderarse. ¿Y qué entes son los que te levantan a las 3 de la mañana? Y no? Justamente estos seres larvarios son los que te levantan a esa hora, en la madrugada. Es que eligen mucho. Lo que pasa es que muchos maestros, muchos brujos tienen esta creencia, ¿no? De que justamente son demoníacos, ¿no? Que son diabólicos, ¿no? Dicen, mi poder está en el demonio, en el diablo, ¿no? Y eligen justamente esa hora para llamar a estas entidades, ¿no? Por eso, y para trabajar con ellas, ¿no? Entonces, por lo general, cuando sentimos que hay una entidad, ¿no? Que está a las 3 de la mañana, o que nos levanta a las 3 de la mañana, se trata de que estamos siendo víctimas, pues, de un ataque psíquico, ¿no? Producto de un trabajo de magia negra, ¿no? Eso es la hora que ellos eligen, ¿no? Es una especie de burla, ¿no? de la crucifixión, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya saben, a Todo es Cósmico. Hoy tengo un invitado para conversar que ya conocemos, Tadeusz Gold. Vamos a hablar de larvas y sombras astrales. Es un tema bien interesante porque pueden estar en cualquier sitio y pueden afectarnos directamente a nuestra salud, a nuestra vida diaria, y vamos a hablar con Tadeusz cómo protegernos de ellas y las experiencias que él ha tenido, ¿no? Con sus pacientes, con sus clientes. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias por estar acá. Siempre un gusto, muchas gracias. Cuéntame, por favor. Las larvas astrales. Primero, ¿qué son las larvas y las sombras? ¿Cuál es la diferencia entre...? Sí, hay una diferencia, ¿no? Mucha gente toma las fantasmas, espíritus, seres sombra y larvas astrales como si fueran lo mismo, ¿no? Pero realmente no son lo mismo, ¿no? Lo que se considera como alma, ¿no? Como almas o fantasmas, son en realidad personas que han fallecido, ¿no? Que han pasado al otro lado y han quedado en el mundo, en el plano intermedio, ¿no? Y esos son las sombras. No, esos son los fantasmas, ¿no? Los que están en el plano intermedio, ¿no? Una persona muere, por ejemplo, tiene asuntos pendientes, muere y queda atrapada por sus propios deseos en el plano intermedio. No quiere irse. No quiere irse, ¿no? Entonces en ese momento pierde contacto con lo que se conoce como la cuarta dimensión o el plano astral, y tampoco puede comunicarse directamente con el plano físico. Entonces la persona queda atrapada, ¿no? Entonces la gente no es a veces consciente que no solamente somos alma y cuerpo, sino que somos alma, ¿no? Somos cuerpo y tenemos tenemos 6 cuerpos sutiles residuales, ¿no? En donde está inmerso el espíritu, ¿no? El espíritu es la chispa divina. Entonces la chispa divina desciende a este plano material y se envuelve en lo que se conocía antes como periespíritu, según los espiritistas. El periespíritu vienen a ser todos estos cuerpos sutiles, ¿no? Entonces tenemos el cuerpo físico, luego tenemos el cuerpo etérico, que le dicen el cuerpo ígneo o cuerpo de fuego, ¿no? Es donde se almacena todo lo que se conoce como el chi o el ki, ¿no? Y luego tenemos el cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones, ¿no? Es un poco más sutil que el cuerpo etérico. Y más allá tenemos el cuerpo mental, ¿no? Que es el asiento de la mente humana, ¿no? Del cerebro. Vendría a ser como decir el alma del cerebro, ¿no? Luego tenemos el cuerpo causal, que es este cuerpo intermedio que nos conecta con la mente superior del creador. Y otros dos que son más difíciles de interpretar, que son el cuerpo búdico, el cuerpo intuicional, y lo que se conoce como el cuerpo átmico o el cuerpo de Dios, ¿no? Que nadie lo conoce, ¿no? Entonces la persona muere, rompe su cordón de plata, que es el halo vital, y queda la persona suspendida en el otro plano, se supone que momentáneamente, ¿no? Pero si una persona tiene, por ejemplo, muchas deudas pendientes, muchos deseos, muchas pasiones, mucho apego con la materia, sus propios cuerpos sutiles la aprisionan a la persona, porque esos son vehículos nada más, no son entes, son vehículos, ¿no? Entonces estos vehículos aprisionan al espíritu y lo desligan del otro lado y lo convierten en un fantasma. Pasado un tiempo, este fantasma
corta ese lazo, ¿no?, con la tierra y poco a poco sus cuerpos sutiles se van disolviendo, se van pudriendo así como el cuerpo físico, se van desintegrando. Entonces Y ya no se puede ir. la chispa divina, como se va desintegrando, la chispa divina se va y queda un cascarón, un ser, ¿no?, energético que tiene una protoconciencia, ¿no?, una conciencia pequeña, y esa es la larva, un ser hueco. Y esa chispa divina. Regresa a la fuente, regresa a la Pero parte de Dios. esa chispa divina también tiene de ese ser. No, la chispa, Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo, pero como una ropa, ¿no? Esos cuerpos sutiles son como si yo tuviera mi ropa, dejara de estar aquí dentro de mí, ¿no?, de mi ropa, y mi ropa pensara que soy yo, ¿no? Tuviera parte de mi esencia. Pero sí te vas tú, te vas y queda tú, parte de ti de la como esencia. Fantasma. Claro, que es un, ¿no?, es un O sea, residual. Tú sí te vas y Claro, puedes sí reencarnar te vas y reencarnas puedes todo. Tú te vas para reencarnar, ¿no? Te vas, la chispa regresa a la fuente y reencarna. Pero estos, se queda este fantasma que en realidad no eres tú. No eres tú, es un ser hueco, ¿no? Lo que llaman los japoneses los espíritus hambrientos. Ya. Y lo que en todas las culturas se conoce como el fantasma, ¿no?, que uno alimenta a través de frutas, ¿no? Que ponen, por ejemplo, los egipcios vasijas con agua, con vino. En todas las culturas del mundo hacen eso, ¿no? Hasta en esta misma cultura, ¿no?, en los cementerios te ponen flores, y las flores inmediatamente son succionadas, ¿no? Se mueren, ¿no? Es porque estos seres residuales, ¿no?, que no tienen una conciencia, que se llaman seres vacíos, que los conocen también en el Oriente como seres huecos, tienen esa ansia de absorber energía. Entonces buscan a las personas vulnerables o que vibren como ellos para absorberles energía y perpetuarse. Entonces, esos son las famosas larvas astrales, ¿no? Son famosas larvas astrales. Pero, o sea, el fantasma al final se convierte en larva. Se convierte primero en un ser sombra cuando está recién desligado de la parte espiritual, y cuando se va degradando el ser sombra, que es como tiene una forma humana, ¿no? Como si fuera una persona toda de negro, ¿no? Si he visto una persona de negro, ¿no?, un bulto negro, ¿no? Todavía tiene cierta conciencia. Pero cuando pasa el tiempo, el cuerpo mental también, los residuos del cuerpo mental se empiezan a degradar. Entonces queda como una especie de animal, como un gusano negro. Es como un saco negro. Y este saco negro ya no tiene conciencia de nada. No le interesa si es que ha conocido, pues, a su madre, a su padre, o no tiene pena con nada, porque igual es un ser desencarnado, ¿no? Claro. Y ese es el que busca a las personas para absorberles energía, ¿no? Que se conoce también en algunos casos como, o que inspiró, ¿no?, la leyenda del vampiro, ¿no? Por ejemplo, Bram Stoker, que escribió Drácula, ¿no?, él había pertenecido a una sociedad ocultista, ¿no?, y él estudiaba de cerca este fenómeno, ¿no?, el fenómeno de los incubos y los súcubos, ¿no?, que son los que conocemos como vampiros astrales, ¿no? O sea, primero fantasma, de ahí se convierte en sombra y después ya larva. En larva, sí. Ese es el último estadio, ¿no? Y las larvas son las que son utilizadas para los rituales de magia negra. Esas son las larvas astrales, ¿no? Entonces, por eso es que vemos, sobre todo en esta parte del mundo, en Sudamérica, dice, hay un brujo, ¿no?, un brujo negativo, ¿no?, y te dice, voy a plantarte en una mala muerte, te voy a poner en una carretera, ahí lo voy a poner para que lo mate, ¿no?, el espíritu, ¿no?, el ente, ¿no? Entonces, esas son las clases de rituales que hacen estas personas, ¿no? Te llevan tu foto y te conectan con un muerto, ¿no? Te ponen en un cajón. Y en el cajón está la larva, ¿no? Entonces, como la foto, tienen tu foto, ¿no?, le ponen, por ejemplo, acero, ¿no?, agujas de acero, de hierro, ¿no? Entonces eso actúa como una especie de antena para que esta larva se conecte con tu imagen. Y como esta larva tiene dominio o se desenvuelve en el plano astral, que es el plano de la imagen, justamente, te puede encontrar en cualquier parte donde tú estés. Se conecta vibracionalmente contigo, establece un puente, se lanza sobre ti y se pega a tu aura, a tu campo áurico, y luego va horadando tu campo áurico. Al principio, la persona que no es víctima de magia negra comienza a sentir ciertos síntomas, ¿no?, que le arde la piel, comienza con enfermedades recurrentes, pesadillas, ¿no?, empieza a percibir malos olores, luego comienza el desequilibrio psíquico, ¿no? Primero se empieza a obsesionar con ciertas ideas, ¿no?, o con ciertos pensamientos, luego pasa el periodo de la infestación, que es cuando la persona ya empieza a perder el dominio de su propio ser. Y finalmente viene la posesión, ¿no?, cuando ya este ser, esta larva, ya forma parte de su propia psiquis y la persona se enferma, ¿no? Y en el último estadio ya viene la muerte física, ¿no?, cuando la persona ya es inducida al suicidio o comienza a degradar su cuerpo físico hasta que le produce un cáncer o una enfermedad. Eso es... O sea, pero todo ese poder tiene la larva. Sí, la larva es un parásito que te horada, ¿no? Entonces, los brujos negros, ¿no?, tienen ese conocimiento, ¿no?, de poder manejar estos seres lamentables, ¿no?, residuales,
inclusive hasta pueden manejar a varios al mismo tiempo, ¿no? Para que conformen una sola masa de energía que tiene un solo objetivo, ¿no? Consumir para no dejar de existir, ¿no? Porque eso es lo principal, ¿no? Ellos no quieren dejar de existir, ¿no? Entonces, cuando conforman un gran grupo de larvas astrales se le conoce como demonio menor. Eso es lo que uno puede ver en el cementerio, ¿no? Que a veces uno entra al cementerio y dice, he visto una mancha negra enorme con unos cuernos, con unos ojos que resopla, que me ha buscado, ¿no? Que me ha arañado. Y son una legión, ¿no? De estos seres, ¿no? Que se van acumulando, ¿no? Entonces se hace un amasijo de sentimientos, de emociones, un amasijo pues de pensamientos residuales, ¿no? Lo que a veces uno convoca en la Ouija también, ¿no? La gente que hace Ouija, ¿no? Yo no recomiendo eso. Que hace Ouija y a veces dice, hay un espíritu que no me puede hablar bien, que dice, sí, no, dice cualquier palabra incoherente. Eso es una larva, tratando de expresarse, pero como el cuerpo mental está corrompido, entonces no tiene coherencia. Ah, sí, hasta en los péndulos se puede meter la larva. Claro, por supuesto. Hay que saber diferenciar, tienen otra configuración, ¿no? Los espíritus, los fantasmas, cuando recién ha muerto una persona, el fantasma todavía tiene una esencia. Pero cuando ya deja de tener una esencia, ¿no? Se desliga, ya se convierte en esto, ¿no? En un ser sombra, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede estar un fantasma? Un fantasma, si tiene mucha voluntad de estar cerca de sus seres queridos, puede estar siglos, evitando corromperse, ¿no? Pero hay algunos que se liberan, pero sus emociones, ¿no? malas son tan fuertes, o sea, negativas son tan fuertes que dejan una sombra, ¿no? Ahí, hueca, ¿no? Que quiere lastimar a todo el que pueda y que lo único que quiere es perpetuarse, ¿no? Porque se siente un remanente de dolor. Esas energías sienten un remanente de dolor. Entonces se pegan acá al cuerpo, al plano físico, ¿no? Sobre todo a la gente que conoce principalmente. ¿Y tú qué piensas, Ponte, de personas así que han liderado el mundo? ¿Tú crees que se transforman en fantasmas? Sí. Gente que ha tenido mucho poder, tipo Hitler. Por supuesto. A ver, cuéntame. ¿Tú qué pensarías? ¿Qué pasó con esa energía, esa chispa? Yo pienso que ya se convierte en un egregor, yo creo, ¿no? Porque es así, está lo que es ¿no? el pensamiento forma, ¿no? Que es el pensamiento de una sola persona, y luego el pensamiento colectivo, ¿no? Uh-huh. En el que se conforma un egregor, ¿no? Por ejemplo, una especie de leyenda, ¿no? Si en algún momento fue una larva astral muy poderosa, muy fuerte, la de Hitler, ahora con todo lo que los demás piensan, lo han alimentado, pues, ¿no? Y ya lo han convertido en lo que se conoce como un egregor, ¿no? O sea, un elemental artificial poderosísimo, ¿no? O sea, que tú crees que esa energía sigue perdurando. Yo creo que sí, yo creo que ya se ha vuelto... Por eso siguen hablando de él. Sí, ya se ha vuelto parte del inconsciente colectivo, creo yo. Es una representación del mal, ¿no? Exacto. Sí, es una representación, claro. Como hay muchos que representan al mal. Pero este ha sido ya más insuflado porque ya mucha gente habla de él, ¿no? Mucha gente lo menciona y ¿no? Lo toman como un sinónimo de la maldad pura, ¿no? Entonces ya es algo más fuerte que una larva, inclusive, ¿no? Es un egregor, ¿no? Un elemental, ¿no? Y cuéntame de casos que hayas tenido. Por ejemplo. O sea, ya sabemos qué significa la larva, la sombra, el fantasma, pero ¿cuándo te has estado en contacto? ¿Cómo te liberas? Ese es un trabajo un poquito más profundo, ¿no? Cuando una persona está infestada por algún trabajo de magia negra, por lo general se trata de una especie de larva, ¿no? Entonces hay personas que vienen y me dicen, mira, ¿sabes qué? Tengo este sentimiento, ¿no? Me siento esta sensación de que algo me está atacando, ¿no? Yo lo primero que hago es hacer un diagnóstico por medio del tarot, ¿no? Y por medio de mi experiencia, porque yo soy psicólogo. Entonces yo me doy cuenta si la persona realmente tiene algo, o ¿no? alguna cosa paranormal, o si se trata simplemente de algo mental, ¿no? Puramente físico, ¿no? O sea, de este mundo, ¿no? Entonces veo. Pero la persona siempre está acompañada de ciertos síntomas, ¿no? Arañazos, moretones, ¿no? O sea, tienen ya, ¿no? Se siente un olor diferente cuando la persona entra, ¿no? O tienen alguna sensación especial, ¿no? Siempre dejan marcas específicas, ¿no? Que hacen que uno pueda discriminar entre una enfermedad mental y algo realmente, ¿no? Extrasensorial, ¿no? Entonces, lo que hago primero es eso y después visualizo el ser, ¿no? ¿Dónde está esa larva? Porque la larva primero, ¿no? se adhiere al campo áurico, pero va avanzando y va horadando los cuerpos energéticos. Y de acuerdo a la debilidad que tenga la persona, esa larva va horadando en esa debilidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay personas que, por ejemplo, gozan de muy mala salud, ¿no? Tienen muy mala salud, que diga, ¿no? Otros que gozan de buena salud. Entonces, si alguna persona tiene mala salud de por sí,
Entonces la larva va a atacar directamente a su salud, ¿no? Va a comenzar a tener enfermedades, ¿no? Físicas, ¿no? Si la persona, por ejemplo, no tiene muy buenas relaciones con las personas, todas sus relaciones se cortan, ¿no? Y empieza, esas son las famosas maldiciones de amor que dicen, no, que me van con mi pareja, ¿no? Si tiene, por ejemplo, si su mente no está muy equilibrada, la larva ataca directamente a lo mental. Claro, la te persona. ataca donde eres vulnerable. Donde eres vulnerable, ¿no? Entonces, yo veo dónde está, ¿no? Inclusive hasta se adhieren a ciertos órganos, las larvas específicos, órganos físicos, y de ahí, pues, uno corta el lazo energético con la larva y disuelve, ¿no? Disuelve esa energía y lo desligo del altar, ¿no? Donde está consagrada la persona, ¿no? El altar negativo, el altar negro, ¿no? Desligo a la persona de la larva, disuelvo la larva y la desligo, ¿no? Del altar negativo, y la persona ya empieza a entrar en armonía, ¿no? De ahí reconstruyo su cuerpo sutiles, ¿no? El cuerpo etérico, curo esa parte del cuerpo etérico y la persona. Pero cuéntame experiencias que hayas tenido. Una historia que creo que es la más impactante fue la historia de una persona. Voy a mantener en anonimato su nombre, ¿no? Hace mucho tiempo conocí a una persona que me dijo, que me hizo un taxi, ¿ya? Hace mucho tiempo. Estaba yendo por la noche y me contó y me dijo que él tenía un problema. Y yo me lo contó de la nada, porque yo no le había contado que me dedicaba a esto. Nada. Me dijo, tengo un problema, me dijo, no sé qué hacer, usted no sé qué opina. Yo le conté que era psicólogo. Me dijo, sí, es que lo que ocurre es que yo vivo, me dijo, en Ventanilla, en Surquía, en uno de esos lugares, ¿no? Vivo ahí, me dijo, y yo estaba, compré una casa que tiene 3 pisos, me dijo, ¿no? Entonces, el último piso no estaba construido. Entonces me dijo, como era taxista, llegaba en la noche y mi esposa estaba embarazada, yo me iba al último piso a dormir. No había una puerta, ¿no? Yo lo trancaba con un triple y me dijo, ¿no? Ponía un barril de cemento ahí, ¿no? Ponía, ¿no? Entonces me dijo, yo comencé a dormir ahí, ¿no? Y una de las noches dice que él estaba ahí, durmiendo, y comienza a sentir que alguien subía. Entonces él pensó y dijo, bueno, es mi mujer, ¿no? Entonces se quedó ahí y en eso empieza a sentir que entonces como que se sentía adormecido. Y cuando abre los ojos, ve que empiezan a empujar el triple y el barril. Y por el costado entra una mujer, desnuda. Entonces la veía entre como que la tiniebla así, pero dice que se da cuenta que tenía los ojos negros así y era oscura así, ¿no? Entonces él quiso gritar y no pudo. Entonces comenzó, dice la mujer, a arrastrarse y empieza a subir, a chuparle los dedos de los pies, a succionarle los dedos de los pies. Y dice que él no podía gritar y la mujer sube, se tira sobre él y siente que comienza a tener relaciones con esta mujer, ¿no? Y la ve y dice que la mujer le abre la boca y lo besa, ¿no? Y se desmayó. Entonces me dijo que le había estado pasando eso y no le había contado a nadie. ¿Y le había pasado varias veces? Le había pasado varias veces ya. Y él dice que amanecía pues así, sin todo débil, ¿no? O con ciertos arañazos, ¿no? Dice que solo le había contado a su mujer. Y su mujer le dijo, seguro que tú estás con otra mujer y me vienes a decir eso, ¿no? Entonces él ya no le había dicho nada tampoco. Entonces me dijo, ¿qué hago? Me dijo, ¿no? Y el señor parecía un paciente pues de TBC, o sea, se veía delgado, ¿no? Entonces le dije, bueno, tienes algo, le dije, y te está persiguiendo, estás ligado a eso. Entonces le dije, vamos a primero a limpiar tu casa y luego vamos a hacerte un tratamiento para desligarte de eso. Y me dijo, ¿usted sabe hacer eso? Y le dije, claro, sí, lo puedo ayudar, le dije. Entonces lo ayudé, fui a su casa, limpié su hogar, ¿no? Lo desligué y averiguamos en ese proceso que se había matado a una mujer de la selva en el último piso de su casa. Por eso habían vendido la casa. Y me dijo, con razón que me la vendieron tan barata, me dijo. El vecino dijo, pero ahí se mató una chica, le dijo. Se ahorcó. Desde el último piso justo, ¿no? Entonces ya lo desligué, lo curé y yo no volví a sufrir eso, ¿no? Le dije, antes de que termináramos la curación, me dijo, todavía tengo miedo. Entonces le di una fórmula, ¿no? Le dije que pusiera un vaso de agua con un poco de vinagre, ¿no? Y un poco de sal y unas cosas más, que la pusiera detrás de la puerta y que ya no se iba a acercar a él. Y cuando dice que una de esas empezó a escuchar que subía todavía, antes de que termine de limpiarlo, y dice que llegó hasta la puerta, vio el vaso y retrocedió y se fue. Y me dijo, muy bien, me ha hecho muy bien. Yo creo que con el vaso es suficiente. Le dije, no, hay que terminar, ¿no? Así que lo terminé de curar, le di un seguro para su casa y, ¿no? Pero esta mujer seguía como, ¿qué cosa era? ¿Sombra, larva? Era una larva astral, era. Una larva era. Un ser desencarnado era. Producto del suicidio, pues, ¿no? Cuando una persona se suicida en un lugar, ¿no? Se genera una larva que siente mucho dolor. Y repite su muerte una y otra vez, ¿no? Y su deseo de volver a vivir se convierte en esas ansias de absorber energía, ¿no? Justamente Bram Stoker, que escribió Drácula, quería hacer una metáfora de esto, ¿no? Que se conoce como íncubo o súcubo, ¿no?
que son seres que a través de actos sexuales, ¿no? De estimularte sexualmente, absorben tu energía. Es que la energía más poderosa del ser humano está en el chakra raíz. Entonces, por ese lado te pueden absorber más fácilmente, ¿no? Por eso los vampiros dicen que siempre te llevan, ¿no? Ese lado lúbrico, ¿no? Ese lado, ¿no?, de excitarte sexualmente para absorberte la mayor cantidad de energía que se puede. Hasta que finalmente te matan, pues. Porque se llevan toda tu energía y te enferman físicamente y te mueres. Pero no lograste entonces que la larva desaparezca. Sí, logré que desaparezca, sí. Claro que logré, claro que sí. 2 veces en mi vida he escuchado relatos así fuertes acerca de estos seres, ¿no? Los íncubos, ¿no? Que son estas larvas que están, generalmente se manifiestan cuando la persona ha muerto violentamente, ¿no? O es una muerte de una persona muy joven, o es un suicidio, ¿no? Ahí es donde se forma un incubo, ¿no? O un sucubo, ¿no? Generalmente. Eso que se conoce como vampiros, ¿no? Pero me dices que el espíritu sí se fue. Claro, es un desencarnado. ¿Y qué pasa con ese espíritu? ¿Cómo reencarna si se suicidó? ¿Cómo reencarna si se suicidó? No aprendió la lección, ¿no? Cuando una persona se suicida es como si uno viniera a este mundo a repetir el año, ¿no? Como cuando alguien se inscribe en la universidad y dice, me inscribí y se sale, ¿no? Tiene que volver a repetir la experiencia, ¿no? No hay castigo eterno, yo no creo en el fuego eterno, ¿no? El castigo eterno. Lo que hay es simplemente el no apreciar, ¿no? La lección de esta vida, ¿no? De darse cuenta que en esta vida uno tiene que aprender una lección, pasar, ¿no?, una prueba y ser mejor, ¿no? Enriquecerse espiritualmente, ¿no? Gente pasa en blanco. Pero una vez conversé con alguien que hacía regresiones y me decía, bueno, se suicidó, pero ¿cómo llega a suicidarse? ¿Qué origina? ¿Qué vida le originó esto para vivir? ¿Me entiendes? Porque por algo, o sea, ahí es lo que hay que sanar también, porque por algo es que esta persona ha vivido esta lección, viene de otra cosa. Claro, es que hay mucha gente que no resuelve, ¿no?, los problemas de vidas pasadas, ¿no? Eso lo ve la psicología transpersonal, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces se puede hacer también un mapeo para ver, ¿no?, qué es lo que pasó con esta persona, ¿no? Entonces repiten estos patrones o vienen con culpas antiguas, ¿no? Entonces evitan, ¿no?, deciden cegar su vida para, en cierta manera, balancear esta culpa que tienen, ¿no? Todo queda registrado, pues, en el ser, ¿no?, en el ser humano. No somos producto de nuestras vidas pasadas. Solamente somos un 10% conscientes y un 90% inconscientes. Claro, trabajamos de verdad en el inconsciente. Y vivimos todo el tiempo como con programaciones, ¿no? Entonces, una persona a lo largo del día, por ejemplo, cae muchas veces en lo que se llamaba el maya, ¿no? En el sueño, ¿no? Entonces uno a veces dice, no, ¿yo por qué dije esto? Otra vez esta mala costumbre la tengo de nuevo. Y es porque uno está programado con la energía de sus ancestros, ¿no? Con las experiencias pasadas que no ha resuelto, los nudos, ¿no? Claro, mi hija me acuerdo que me decía de chica, tenía creo que 4 años y me decía, mami, si ahorita estamos muertos y en verdad estamos vivos cuando soñamos. ¡Qué profundidad! ¿Ah? Sí. ¡Qué profundidad! Sí. ¡Qué profundidad! Yo me quedé así y dije, sí, pues, puede ser. Parecía un pensamiento de Calderón de la Barca, ¿no? Sí. Y tenía 4 años. Sí, increíble. ¿Y qué otra experiencia más nos puedes compartir? Esa es una que me pasó a mí. ¿Ya? Yo siempre viví en Jesús María, ¿no? Hasta hace unos 8 años, ¿no? Y viví pues casi 33 o 34 años en Jesús María, ¿no? Pero un tiempo vivía yo por un lado de Jesús María que se llamaba el Parque Huiracocha, donde habían unas casas antiguas, unos solares antiguos, ¿no? Entonces, en algún momento de mi vida tuve que mudarme, pero mi familia y yo fuimos reacios a mudarnos muy lejos. Entonces nos mudamos a unas cuadras, en una calle que se llama Huamachuco, que queda casi por la avenida Estados Unidos, por Residencia de San Felipe. Entonces me mudé por ahí, ¿no? Y la primera noche que me mudé ahí yo tendría pues 19 años, más o menos, 18 años, ¿no? Me mudé y yo cuando entré sentí algo en la casa. Le dije a mi madre, no sé, le dije, no me gusta la casa. Y me dijo, bueno, tu papá ya la alquiló. Tenemos que vivir aquí, ¿no? Bueno, allá. Entonces, ¿no?, me designaron un lugar para que sea mi cuarto. Me fui a mi cuarto y sentí un frío muy grande, muy fuerte, ¿no? En esa época yo todavía, pues, sí estudiaba esto, ¿no? Pero no tenía conocimientos tan profundos para poder diferenciar y saber lo que me iba a pasar, ¿no? Entonces, recuerdo que una de las primeras noches, prendí un radio. Todavía en esa época todavía se escuchaba pues los cassettes, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces yo estaba escuchando un cassette, apagué la luz y me quedé dormido, ¿no? Y en una de esos momentos comienzo a sentir un sonido, ¿no? Como que alguien silbaba, así, pss, pss. Entonces me desperté y abrí los ojos. Y había una cierta luz que daba para la ventana, o sea, no era la penumbra completa, ¿no? Y veo que había sobre mí a alguien mirándome. Le veía la silueta, ¿no? Y sentía como que me caía un poco del cabello de alguien que tenía el cabello largo. Entonces quise gritar y no pude.
Me quise incorporar y sentí que me cogieron del cuello. Me cogen del cuello, me levantan, o sea, como si fuera una persona con gran fuerza. Yo cojo y veo que era una mujer, sentía sus brazos. Me levantó, me alzó, me sacó de la cama y yo luché, grité y me soltó. Y como estaba en alto, caí sobre los dedos de mis pies y me los disloqué. Fue una cosa traumática. Grité creo que nunca había gritado tanto en mi vida. Me di la vuelta y quise prender la luz, así arrastrándome, prender la luz, y esta cosa me jaló así como actividad paranormal. Ahí ni siquiera existía la actividad paranormal, pero me jalaron y tuve mucho terror. Caminé, prendí la luz y dije, si prendo la luz, ¿no? En mi pensamiento con esto se va. Pero no. Prendí la luz y sentía que estaba detrás de mí, ¿no? Y volví a gritar, ¿no? Luego mi madre salió, mi padre, ¿no? Y me llevaron hasta el dormitorio donde ellos dormían. Y ya pues, ¿no? Ahí eso fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Luego averiguamos que el señor que nos arrendaba la casa había vivido ahí con su familia y que su hija había muerto esa noche de cáncer en New York. Y que ese era su cuarto. Esa noche que tú dormías ahí. Sí. Entonces fue no exactamente una larva astral, era un fantasma perturbado, ¿no? Estaba con todo su poder. No era una larva astral, era un fantasma perturbado, ¿no? Acababa de morir. Creo que esa noche o la noche anterior, algo así. Bueno, ¿y siguieron ahí o te mudaste? No, mi madre limpió la casa. ¿No? Mi madre sí también, ¿no? Por ahí es que yo tengo este conocimiento también, ¿no? Mis dos padres, ¿no? Siempre me han inculcado esto, ¿no? Y con ayuda de mi abuelo, ¿no? Vieron la manera de limpiar la casa, ¿no? Y la limpiaron y ya pudimos vivir ahí, ¿no? Pero siempre en el cuarto se sentía un poco esta energía, ¿no? Que estaba ahí, ¿no? Pobre, entonces no se fue en paz. No, yo creo que todavía tenía asuntos pendientes, ¿no? Me pareció escuchar, no recuerdo muy bien porque esto se ha pasado hace más de 20 años, yo tengo 41 años, que uno de los vecinos de ese lugar, de esa quinta donde habíamos ido a vivir, dijo que en su casa también se había presentado una mancha negra, ¿no? Que le había hecho recordar a la mujer y a esta chica, ¿no? Que había sido su vecina de muchos años y que él le preguntó al padre, ¿no? Y el padre le dijo, no, mi hija ya murió hace unos meses, ¿no? De cáncer en Nueva York. De cáncer de seno murió en Nueva York. Sí. Entonces, una experiencia... Pues, ¡ay, qué espanto! Sí, eso ha sido la cosa más espeluznante que me ha pasado. Y la última experiencia para contarla, que fue una cosa que le pasó a un paciente mío, ¿no? Fue que yo tenía un paciente, ¿no? Que me contó que había tenido que vivir en un lugar, ¿no? En un distrito alejado, ¿no? Él se dedicaba, trabajaba en una fábrica, ¿no? Entonces se fue a esta fábrica, ¿no? Y se vivía en una casa, en una fábrica, ¿no? De la fábrica a su casa. Y fue a vivir ahí y una persona le dijo, ¿no? Un anciano le dijo, no vivas ahí, le dijo, porque ahí hay algo, ¿no? Hay algo muy malo, le dijo, ¿no? Entonces, él, bueno, dijo, ya está bien, ¿no? Pero no le hizo mucho caso, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? No dejes la puerta abierta, le dijo. Porque mucho tiempo la puerta abierta porque me han contado que se mete ahí un ser. Y él dijo, bueno, esta persona, que es su creencia, ¿no? Y eso que esta persona sí tiene, ¿no? O sea, es sensitiva, ¿no? Entonces, una de esas noches tenía que traer mercadería, ¿no? Y trajo unos sacos, unas cajas y como que trancó la puerta y se metió, y dejó la puerta abierta mucho rato, ¿no? En la noche. Entonces, cierra la puerta, ¿no? Y le cuenta a su esposa, ¿no? Que le habían contado, un anciano le había dicho eso, ¿tú qué crees? ¿No? Y su esposa le dice, no hagas caso, le dice, eso es mentira. Estaban hablando en la noche y en eso su esposa comienza a sentirse mal, ¿no? Cada vez peor, ¿no? Hasta que se queda como desmayada al costado de la cama, ¿no? Entonces él miró y dijo, ¿qué es esto, no? Y en eso comienza a sentir que la puerta de la casa vibraba. Entonces vibra la puerta de la casa y se abre. Y él ya no se podía mover, ¿no? O sea, veía todo como si estuviera en una parálisis de sueño, pero acababa de estar despierto hace un momento, ¿no? Y se acerca una mancha negra, ¿no? Y él reconoce la cara de una mujer, ¿no? Así, una silueta de una mujer en la penumbra, ¿no? Y se le lanza encima. Y él sentía, pues, que tenía, pues, como un acto sexual con esta, ¿no? esta entidad. Trataba de desligarse de la entidad como podía, ¿no? Y no lograba sacársela de encima, ¿no? Hasta que finalmente siente que le muerde el cuello. ¿No? Le muerde el cuello y él se queda desmayado, ¿no? Se queda drenado, ¿no? Así. Y al siguiente día se levanta y le dice a su mujer, y su mujer le dice, de repente has soñado, pero no te acuerdas que tú te quedaste dormida. No, la verdad es que me acuerdo que estaba hablando contigo y que me sentí muy cansada y me dormí. Y entonces él sentía miedo, le dice, yo siento que va a volver, le dice. No te mentalices en eso, no va a regresar.
Y otra vez estaba hablando con él y dice, quédate despierta conmigo, le dice, ¿no? Porque siento que algo va a pasar. Entonces ella le dice, no, no. Y en eso se quedan despiertos los dos, ya acordando estar despiertos, y comienza a vibrar de nuevo la puerta, ¿no? Y la mujer de nuevo le dice, no puedo más, le dice, tengo mucho sueño. Se cae. Y él se queda mirando y otra vez se queda, no se podía ni incorporar ni parar, ¿no? Y esta mancha de nuevo viene. Y se le lanza otra vez encima, ¿no? Y lo muerde de nuevo, siente que lo muerde, ¿no? Este lado. Y que él inclusive trataba de empujarla y le sentía la cara, ¿no? Le sentía que era como un esqueleto, sentía algo, ¿no? Y no podía, ¿no? Cada vez se sentía que estaba más fría esta cosa, y lo deja pues, ¿no? Tirado así, ¿no? Tirado, inmóvil, inerme ahí. Y cada vez se dice que lo visitaba, y la mujer ya no sabía qué hacer, y no se podían mudar. Y dice que él decía, no sé qué voy a hacer, decía, ¿no? Y cada vez se ponía más flaco. Hasta ¿y al final qué pasó? Al final llamó a una persona, ¿no? Creo que a un maestro, ¿no? Y este maestro pues lo ayudó, ¿no? En esa época, porque esta persona me contó eso cuando era joven, y esta persona es mayor que yo, ¿no? Y que finalmente lo curaron, ¿no? De eso, y le dijeron que se mudara inmediatamente, ¿no? Que ahí vivía un vampiro, ¿no? Que todo el mundo sabía que vivía. Y ese vampiro es una larva. Sí, los vampiros son seres larvarios. Pues. Ay, Dios mío, qué espanto. Sí, me había dejado marcas, ¿no? O sea, las larvas te paralizan. Sí, te paralizan porque se roban tu energía. Y si tienes miedo es peor, porque tu aura decrece cuando tienes miedo y ellos pueden apoderarse. ¿Y qué entes son los que te levantan a las 3 de la mañana? Y no... Justamente estos seres larvarios son los que te levantan a esa hora, en la madrugada. Es que ¿sí? Eligen mucho. Lo que pasa es que muchos maestros, muchos brujos, tienen esta creencia, ¿no? De que justamente son demoníacos, ¿no? Que son diabólicos, ¿no? Dicen, mi poder está en el demonio, en el diablo, ¿no? Y eligen justamente esa hora para llamar a estas entidades, ¿no? Por eso, y para trabajar con ellas, ¿no? Entonces, por lo general, cuando sentimos que hay una entidad, ¿no? Que está a las 3 de la mañana o que nos levanta a las 3 de la mañana, se trata de que estamos siendo víctimas, pues, de un ataque psíquico, ¿no? Producto de un trabajo de magia negra, ¿no? Eso es la hora que ellos eligen, ¿no? Es una especie de burla, ¿no? De la crucifixión, ¿no? Ellos eligen esa hora, ¿no? Esa gente que tiene esta... Qué horror, qué barbaridad. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación? Mi recomendación principal es que las personas no tengan miedo, porque una de las cosas principales de las que se agarran estos seres es del miedo. Otra, que tengan fe. Que tengan fe y que sobre todo... Que vibren más alto. Exacto, porque una larva se puede... Tú tienes miedo, crees que te están haciendo cosas, les das el poder. Sí, le das el poder y ya eres víctima de eso, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo que una larva, ¿no? No puede compenetrarse completamente contigo o hacerte daño si tú vibras alto. Exacto. Si tú vibras bajo es como si tuviera una llave y encajara, ¿no? Sí. Entonces puede afectarte, ¿no? Así es. Ahora, también les recomiendo que limpien sus casas, ¿no? Que las tengan libres de humedad, ¿no? Que las tengan en perfecto orden, uh-huh. Porque en esos lugares son donde estos seres se sienten cómodos, ¿no? En la suciedad, en el desorden, claro, en la baja vibración, ¿no? Entonces, si es una casa que está desordenada, sucia, oscura, ahí, ¿no? Exacto. Entonces, eso sobre todo, ¿no? Que tengan mucho y que se den cuenta de una cosa, esto sí existe. No es que uno deba tenerle miedo, pero uno no debe pensar que cualquier cosa que uno le pase es producto de su imaginación. Estas cosas existen y es bueno buscar un especialista, ¿no? Claro. Siempre. Bueno, Tadeusz, mil gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Ya. Yo tengo una página, ¿ya? Que la tengo con mi novia, que se llama escadore.magic. Se escribe escadore.magic en Instagram, o también me pueden buscar como Tadeusz Gold en mis redes, ¿no? En YouTube, en Instagram también como Tadeusz Gold, o en el Facebook. Pero la cuenta que más manejamos es la que tengo con mi novia, que es escadore.magic. En mi teléfono, ¿no? En mi celular, que es 9977498873. Cualquier consulta o cualquier problema que tengan con respecto a justo a estos seres parasitarios, me pueden avisar para ayudarlos. Ok, muchísimas gracias por estar acá y ya los esperamos próximamente aquí en Todo es Cósmico. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.